A continuación, este es un ejercicio sobre activos y medición bajo NIFS. Entonces, aquí está el ejercicio. Observen lo que se pide y estará desarrollado y mostrado por un profesor de la Universidad de Cartagena. Pesos a valor de contado, es decir, sin los intereses implícitos. Y la factura que nos va a emitir el proveedor va a estar por 20 millones de pesos, que es la parte que está arriba actualmente en la hoja que está en pantalla. Entonces no va a coincidir la factura con el asiento, ¿sí? Porque la factura es un requisito legal, un requisito para fines tributarios, y acuérdense que la norma internacional ha hecho énfasis en la esencia sobre la forma y en la separación de lo que es los registros contables y lo que son los efectos fiscales, ¿sí? Ese millón de pesos nos está complicando la vida, ¿sí? Porque no va a estar ni dentro del valor del activo, porque no se debe incluir. Por eso la mercancía no fabricada por la empresa está en 19 millones de pesos, pero tampoco va a estar en el pasivo financiero, que en este caso es la cuenta de acreedores comerciales. Y en acreedores comerciales no está por una razón diferente a la del inventario. Aquí entra lo que usted debió haber visto en el seminario de pasivos, de activos y pasivos financieros. Los pasivos financieros que corresponden a títulos de deuda, como en el caso de acreedores comerciales, se deben medir a valor presente de la deuda. El valor presente de la deuda es 19 millones. Valor presente, si se están dando cuenta, está equivaliendo aquí a valor de contado. Valor de contado y valor de presente son lo mismo, ¿sí? Porque es el valor que yo tendría que pagar ahorita. Entonces, en el caso de los acreedores comerciales, que es el pasivo, el valor de contado son 19 millones. Cosa muy diferente es que al final del plazo yo tenga que pagar 20 millones, ¿sí? Pero ya ha transcurrido un tiempo, de tal manera que ese acreedor comercial, ese pasivo que arranca en 19, se va a ir transformando hasta llegar a los 20, periodo a periodo, a través de la causación de intereses, ¿sí? Otra cosa que hay que anotar aquí en este ejemplo complementario es que a pesar de que en NIF la mercancía se va a reconocer a 19 millones de pesos, observen que el IVA, sin embargo, sí se reconoce por los 3.800.000, es decir, el IVA se reconoce como calculado sobre los 20 millones y no sobre los 19 millones. Miren que el IVA que está arriba, debajo de los 20 millones, son 3.800.000, y el IVA que está abajo, sobre los 19 millones, también son 3.800.000. ¿Cuál es la razón? El IVA es un impuesto. Y como impuesto que es, debe calcularse con las reglas de impuestos. Y las reglas de impuesto es que el IVA se calcula sobre el valor bruto de la factura, a pesar de que la mercancía vaya a reconocerse a valor de contado. Por eso el IVA, ni el IVA ni la retención en la fuente cambiaron, aun cuando la base bajó de 20 a 19 para efectos contables. El otro efecto colateral que tiene es la diferencia entre los valores contables y los valores fiscales, tanto del inventario como del pasivo, corresponde a la generación del impuesto de renta diferido, ¿sí? Ustedes debieron haber estudiado también el impuesto de renta diferido y básicamente debieron haber visto que eso no es realmente un impuesto, ¿sí? A pesar del nombre que puede resultar confuso, el impuesto diferido no es un impuesto. En realidad se trata de un ajuste que hacemos en NIF para reconocer la diferencia que se puede presentar en el impuesto de renta real, es decir, entre el impuesto de renta que pudiéramos calcular de acuerdo al estado de resultado NIF versus el impuesto de renta que pudiéramos calcular con la declaración de renta. En esos dos impuestos va a haber diferencia porque las bases fiscales y las bases NIF no coinciden. Entonces, lo que hace la NIF es, a partir de esas diferencias, hacer un ajuste interno en la contabilidad que lo reconoce como impuesto diferido. Pero repito, no es un impuesto porque lo que realmente se le va a pagar a la DIAN no es lo que dice la contabilidad NIF, sino lo que dice la declaración de renta en este caso. El impuesto diferido se puede presentar tanto por diferencias que hayan en los activos, diferencia entre el valor contable de los activos y el valor fiscal,
pero también se puede presentar por diferencias que haya entre el valor de los pasivos contables y el valor fiscal. Este ejemplo está mostrando los dos casos. El impuesto diferido que se genera por el inventario, valorado a 20 en fiscal y 19 en la parte NIF, y el impuesto diferido que se genera por la parte del pasivo, valorado en 23 desde el punto de vista fiscal, mientras que en 2022 ahí están generándose dos impuestos diferidos. Usted recordará que es simplemente determinar la diferencia entre el valor de los activos y los pasivos, y a esa diferencia multiplicarla por la tasa del impuesto de renta vigente o a futuro, y eso en este caso nos está dando 320.000 pesos para ambas situaciones. Vamos a registrar un activo por impuesto diferido por un lado y un pasivo por impuesto diferido. Ese impuesto diferido, en la práctica la empresa lo suele hacer de manera anual, ¿sí? Nosotros aquí lo estamos haciendo desde el reconocimiento inicial porque es la mejor forma de llevar un control del impuesto diferido. Pero las empresas deben calcularlo mínimo al 31 de diciembre. Ahora bien, si las empresas tienen estados financieros de periodos intermedios, porque así lo dice sus políticas, y o porque una entidad se lo exige, por ejemplo, las entidades vigiladas por la Superintendencia Comercial, deben remitir estados financieros trimestrales. Entonces, como deben emitir estados financieros trimestrales bajo NIF, el impuesto diferido ya no se calcula únicamente anual, sino que por lo menos hay que calcularlo al cierre de cada trimestre. De allí que hacerlo como lo estamos viendo en pantalla resulte una práctica adecuada. Y aquí aparece otro concepto interesante de las NIF. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados que cuando compramos mercancía a crédito, simplemente cargamos a proveedores la cuenta por pagar, y esa cuenta por pagar, cuando hacemos el pago, sencillamente la debitamos. La realidad es que en la mayoría de los casos ocurre de esa forma. En la mayoría de los casos no hay que calcular valor presente ni hay que hacer tabla de amortización como lo estamos viendo en pantalla. Sin embargo, hay excepciones. ¿Cuándo no se debe hacer y cuándo sí se debe hacer, como lo estamos viendo? La costumbre comercial, no la costumbre contable, sino la costumbre comercial, suele pactar que las ventas a créditos normalmente son máximo a 3 meses. Es decir, cuando uno le vende a un cliente o le compra a un proveedor, generalmente le dan un mes de plazo, 2 meses, y lo más largo que le pueden dar son 3 meses. ¿Sí? Es lo más normal. Y cuando hablamos de normal, significa que el cliente, perdón, el proveedor, si me vende con un plazo de un mes, con plazo de 2 meses o con plazo de 3 meses, no me agrega un mayor valor. Prácticamente me deja la mercancía como si se la estuviera comprando de contado. ¿Sí? O sea, comprar o vender en un plazo de hasta 3 meses se asimila a comprar y vender de contado. En ese caso no vamos a hacer cálculo de interés implícito y no va a pasar lo que está sucediendo ahorita mismo. Cuando se pasa esos 3 meses, por lo general, los proveedores suelen cobrar un poco más, ¿sí? Porque ya es un plazo anormal. Entonces, si me están cobrando un poco más de lo que valdría de contado, que es lo que está pasando en este ejercicio, necesariamente tengo que hacer cálculo de interés implícito, quitárselo a la mercancía, quitárselo al valor presente del pasivo, y en los periodos posteriores, en este caso en cada uno de estos bimestres, hacer una tabla de amortización como esta. Como lo dice el ejercicio, el pasivo con el proveedor se convierte como si fuera un préstamo bancario, donde voy a tener un abono a capital, que es la columna de amortización, unos intereses que están acá, y voy a tener que ir calculando el pago, el saldo, perdón, del pasivo cada vez que yo haga un abono a capital. Repito, esos intereses que se están generando acá no son fruto de una tasa pactada, son fruto necesariamente de la diferencia entre los valores a crédito y de contado. Y esos intereses se deben contabilizar al gasto. Una
una observación importante. Si ustedes suman todos los intereses que están en la columna de interés actualmente en pantalla, los 396.506 más los 299.985, etcétera, eso debe sumar 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. ¿Por qué 1.000.000 de pesos? Porque 1.000.000 de pesos fue la diferencia entre el valor a crédito y el valor de contado. ¿Sí? 1.000.000 de pesos que trabajando con interés simple habría que dividirlo entre 4. Entonces, en cada bimestre el interés debía ser de 250.000. Pero la norma internacional no trabaja con interés simple, sino con interés compuesto. Por eso es que el interés en cada bimestre es diferente, ¿no? Y va disminuyendo cada vez que se hace abono a capital. Ese 1.000.000 de pesos de intereses que está repartido en 4 meses se va a llevar al gasto a través de los asientos de ajuste en cada bimestre. Llevarlo al gasto significa que cuando inicialmente contabilizamos la compra y dejamos de meterle al débito 1.000.000 de pesos en mercancía, ese débito sí se va a contabilizar. Se va a contabilizar al cierre de cada bimestre, solo que ese débito no se va a llevar como mayor valor de la mercancía, sino que lo vamos a ir regando en el gasto. ¿Sí? Y en la contrapartida es el crédito para ir ajustando el pasivo, de tal manera que los pagos que se hagan por el pasivo coincidan con lo que esté en el saldo de la contabilidad. Aquí ya se está reconociendo el pago, ya usted lo leyó, y puede ir haciendo un análisis de cómo se va comportando el libro mayor o la cuenta T de la cuenta de acreedores bajo NIF, con cada uno de las causaciones de los intereses y la causación débito de los pagos. Lo otro es el chicharrón del impuesto diferido. El impuesto diferido, recuerden que lo tuvimos que calcular tanto por la diferencia en el inventario como por la diferencia en la cuenta de acreedores comerciales. ¿Sí? La que estamos viendo en pantalla es la tabla de amortización del impuesto diferido, en este caso para acreedores comerciales, o sea, para el pasivo. Para el activo, para el impuesto de renta diferido que generó el inventario, no hay necesidad de hacer la tabla de amortización porque ese inventario se vendió prácticamente dentro del primer bimestre y al venderse el inventario sale totalmente de la contabilidad, tanto de la contabilidad NIF como de la contabilidad fiscal, y por lo tanto el impuesto diferido también debe desaparecer, así como ha desaparecido el activo. Pero el pasivo sabemos que no se va a pagar enseguida, sino que se va a pagar en varias cuotas, y por eso es que ese pasivo generó un impuesto diferido, y ese impuesto diferido hay que irlo amortizando con cada uno de los pagos que se está haciendo en la norma NIF y en la norma fiscal. ¿Sí? Yo quisiera saber si, por ejemplo, esta tabla que está ahorita en pantalla, sí se pudo comprender. La tabla de amortización del impuesto diferido. Ahí vemos que es una tabla de amortización donde están los valores de las cuotas que se van a pagar, que se difieren en 4 cuotas, los saldos que van quedando amortizados, los saldos según NIF, diferido temporal de 1.000.000, que es la diferencia entre los 20 millones y el millón, y los impuestos diferidos. Correcto. Sí. Bien. Y obviamente después viene la amortización del impuesto diferido. Como lo dice el ejercicio, la parte del activo que fueron 320 se amortiza de una vez, todos los 320. Y la parte del pasivo sí se va amortizando bimestre a bimestre cada vez que haya un pago de las cuotas del pasivo, de las cuotas pactadas, ¿no? Y acá abajo está la cuenta T. ¿Sí? Luego tenemos el asiento de la venta. Observen que la venta, como lo señala el ejercicio, el costo de venta no fueron los 20 millones
que se facturaron por parte del proveedor, sino los 19 millones que tuvimos que reconocer a valor presente o de contado en NIF. Y la parte más interesante del ejercicio es esta. De todo lo que acabamos de hacer, lo más importante es esto último. ¿Por qué razón? Porque esto recoge el espíritu de la norma. ¿Por qué la NIF nos está llevando a complicar la vida en la contabilidad como la estamos haciendo? Porque es necesario para poder determinar si las fuentes de financiamiento que está utilizando la empresa son las adecuadas o no. En este caso, la empresa se está financiando vía proveedores o de acreedores comerciales, que es lo mismo, que es lo que usualmente hacen nuestras empresas. Pero hasta antes de las NIF, es decir, hasta el 2649, no había forma de determinar en los estados financieros si resultaba muy costoso o no comprar a crédito a un proveedor. ¿Por qué? Porque bajo 2649 no teníamos en cuenta el interés implícito. Si la factura decía que la compra era por 20 millones, entonces uno registraba el pasivo por los 20 millones y pagaba 20 millones y en ningún momento se reconocía un gasto por intereses por el hecho de que los 20 millones eran más caros que comprar de contado. Entonces la empresa estaba a ciegas. Ahora con la NIF, cuando nos permite reconocer ese interés implícito, calcularlo, contabilizarlo, ¿sí?, y determinar cuál es la tasa de interés implícita, que en este caso es del 1.78%. Esa tasa la llevamos a anual 10.67 y la NIF o la contabilidad financiera le permite a la empresa evaluar si la decisión fue la mejor. Y en este caso no lo fue. En muchas situaciones como estas puede resultar más económico prestar el dinero a un banco, pagar de contado la mercancía o el activo que se vaya a comprar y luego pagarle al banco, porque a veces la financiación con Profe, proveedor. pero ahí para decirle algo, Sí. bueno, este análisis que usted hace es bueno, es mejor prestarle al banco, pero si nos vamos a la realidad, vemos que las pequeñas empresas casi no se pueden financiar con los bancos por la gran cantidad de requisitos que piden y toda esa parte. Entonces casi siempre prefieren como que hacer el crédito directo con el proveedor. Por ejemplo, yo dirijo una IPS y tenemos 3 años en funcionamiento y todavía nos ha sido casi que imposible obtener crédito con los bancos por la gran cantidad de requisitos que piden. Ok, pero entonces ahí hay dos situaciones que debes considerar. La primera, el tema de los requisitos ya es un tema de la formalización empresarial que deben Sí, claro. superar. Deben superar porque mientras no lo estén haciendo, se están financiando con fuentes costosas y eso va a dificultar que crezcan. Por eso es que las pequeñas empresas son pequeñas y serán empresas pequeñas y morirán siendo pequeñas, porque no tienen acceso a las fuentes formales y más económicas de capital. Eso por un lado. O sea, el tema acá no es ni, el tema es que hay que resolver el tema de fondo para poder acceder al mercado monetario. Segundo, recuerden, por lo que debieron haber visto en el primer módulo de este seminario, que el concepto PYME bajo NIF no significa lo mismo que PYME en Colombia. Nosotros estamos acostumbrados a creer que pymes es pequeñas y medianas empresas, pero en las NIF no es así. Pymes puede ser una empresa muy grande que sencillamente no tiene interés público, es decir, no cotiza sus acciones en bolsa de valores, ¿sí?, no emite títulos al público. Dame un segundo, permítanme un segundo. Pymes, ojo, pymes bajo NIF no necesariamente es pequeña empresa. Puede ser una empresa muy grande. No cotiza en bolsa, no emite bonos, no capta recursos del público. No es una empresa de interés público, pero es una empresa muy grande y sin embargo es una pyme. Luego, entonces, lo que estamos viendo en análisis aplica para el 90 y pico % de las empresas en Colombia. De hecho, en la bolsa de valores solo cotiza menos del 1% de las empresas en Colombia. El resto de empresas
básicamente catalogan dentro de la categoría PYME, PYME NIF, y deben aplicar lo que ustedes estudiaron en el seminario como NIF para pymes. Por eso es que el seminario, la universidad lo enfoca a la NIF para pymes. No porque estemos pensando en que ustedes se preparen para llevar contabilidad de pequeñas empresas o medianas, no. Sino porque en realidad, bajo NIF, casi todas las empresas en Colombia son pymes. Las grandes empresas en Colombia, la mayoría son pymes. Pymes en cuanto a la norma. Y de esa forma, esas entidades sí tienen acceso a el crédito bancario. Pero a pesar de tener acceso al crédito bancario, cuando estaban bajo el 2649 no podían hacer este tipo de análisis, porque la norma no le daba esa información. Por ejemplo, entre las muchas empresas, casi 80 empresas que he asesorado en materia de NIF en toda la costa atlántica, aquí en Cartagena hay constructoras enormes en tamaño, de activos y de empleados, y son pymes. En Barranquilla tuve la oportunidad de asesorar a un grupo empresarial de 5 empresas, y la empresa más pequeña tenía más de 70.000 millones de pesos en activos. Esa empresa, si se cataloga con las reglas colombianas, no es una pyme, esa es una empresa grande. Pero esa empresa era de un grupo económico cerrado, de una familia, por cierto. Nada que ver con bolsa de valores, no emiten bonos, es una empresa familiar, de mucha plata, sí, es una pyme. A esa empresa se le asesoró e implementó NIF para pymes, a pesar de lo enorme que es esa vaina. Entonces, son dos reflexiones importantes a partir de tu comentario que me parecen muy, muy acertados. Para las pequeñas empresas, efectivamente, hay una dificultad de acceder al crédito, pero ya ese es un tema de organización empresarial que deben superar para poder crecer, para poder financiarse. Es más, ahorita mismo la Bolsa de Valores de Colombia está tratando de hacer campañas para que las pequeñas y medianas empresas empiecen a cotizar en bolsa. ¿Y qué significa cotizar en bolsa? Conseguir plata prestada a través de la bolsa. No como préstamo, sino como inyección de capital. Pero todavía tenemos la mentalidad chiquita de ser pequeños, de que el banco no me aprueba porque no tengo los requisitos, entonces ahí no crecemos. Y no podemos disminuir el costo de capital como se acaba de demostrar en este ejercicio. Por otro lado, ya nos debe quedar recalcado, PYME, el NIF, no tiene que ver con el tamaño de la empresa, sino si es una empresa abierta al público o no. ¿Me dicen entender?